Bueno, venga, ya estamos comenzando nuestra sección de cine con Carlos del Río, quien es conductor de Cinemanet y un gran crítico de cine. Y ahora nos va a hablar de otro género que no hemos tocado muchísimo aquí en el programa, porque la neta es que no trata tan fácil, ¿verdad? ¡Mello! Que es el género del terror en el cine. Nos va a hablar del Conjuro. Y acerca del Conjuro, quiero mostrarles esta foto, este póster que sacó Charlie de esta película. Ahorita nos va a contar qué onda. No es brillo, es lumbre lo que se ve ahí, para que no vayan a decir, ay, ¿por qué se ve ese brillo ahí en sus ojos? No. Cuéntame, Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? Me encantó este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrea? Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección de cine que tenemos aquí contigo en Efecto Noticias. ¿Cómo nace la idea de crear eso? Fíjate que a cada ratito, a través de las redes sociales, a través de mi Twitter personal y de mi Facebook, con un amigo que es fotógrafo que se llama Guillermo Vázquez Pico y una amiga, Claudia Marinier, pues hacemos pósters de película, o me pongo en alguna escena de alguna película o me visto como algún personaje de película, nada más de juego. Y en esta ocasión hicimos el ejercicio de hacer una especie de póster de la película El Conjuro. Lo hago con películas que me están gustando, películas que me laten, 007, ese tipo de cosas, para jugar un poquito a la cinefilia, también a través de imágenes de este tipo. Qué padre, pues les quedó muy, muy bonito. A mí me gustó mucho ese póster, y además le puse ahí algunas citas, como ya ves que vienen así, puse una mía, puse una del director editorial de Cine Premier, del escritor en Horroris Causa, de Roberto Coria, Carlos Gómez Iniesta, en fin, los amigos se prestan también a este tipo de juegos. También les gusta, pero está muy bien. A ver si al ratito leemos las frases. Por lo pronto, esta película ya se estrena hoy. Hoy se estrena El Conjuro finalmente en México. The Conjuring es el título original, una película de James Wan. Este es el director, Andrea, que nos trajo la película de Saw, Juego Macabro. Juego Macabro venía además de un cortometraje del propio James Wan, donde juega con esta idea de que un personaje sádico, moribundo, somete a torturas extremas a diferentes personas, pero haciendo que ellas mismas tengan que infligirse dolor a ellos mismos o a otros, ¿no? Saw era la sierra de la primera película, un hombre encadenado que tenía que decidir si se moría ahí en ese lugar o si se cortaba su pierna y sobrevivía. Ese tipo de cosas terribles, ¿no? Es un director que ha estado vinculado al género del horror, tiene varias películas, sí se ha consolidado en esa parte. Aquí estamos viendo ya escenas del Conjuro. Él hizo una que se llama también Insidious. Y fíjate que la cuestión con el Conjuro es muy interesante. Me parece que todos estos años que él ha trabajado el género sirvieron para que finalmente nos brinde una película que apela a ser basada en hechos reales. Por supuesto que uno puede ser escéptico con este tipo de cosas. A la hora de la hora estamos viendo una representación cinematográfica y una película de entretenimiento. Decías hace rato que no tocamos frecuentemente las películas de horror en nuestro espacio. Bueno, ¿por qué nos gustan las películas del horror? Ahí habría que hacer también una especie de análisis psicológico de cómo nos gusta sentir esa sensación de aprensión, de que nos espanten, de sorpresa, pero al mismo tiempo sabemos que estamos seguros en la butaca y que la experiencia terminará en unos cuantos minutos. Pero no deja de asustarse, luego hay gente que no puede ni dormir. Bueno, hay gente que se sale de las salas, ¿no? En ciertas películas. La verdad que sí. Ahora, la cuestión es como una montaña rusa de emociones. La cuestión es que no cualquier película logra efectivamente hacer esos sustos. Hay una cuestión que se llama efectismo, cuando de repente te aparece algo así de repente y te asusta. Sí, en ese instante, pero lo más interesante es cuando se va creando un suspenso que efectivamente te involucre como espectador. En el caso del Conjuro, es una película que si nosotros leemos la sinopsis o si hacemos una breve semblanza de ella, decimos es una familia que llega a una casa donde empiezan a suceder cuestiones paranormales, porque en la casa sucedió hace años alguna cuestión terrible. Esa premisa puede ser de decenas y decenas de películas. Al rato vamos a hablar de otras dos de ellas. En ese sentido, El Conjuro no está aportando nada nuevo. Sin embargo, lo interesante, lo bueno, lo satisfactorio, lo que hay que destacar de la película es la excelente manufactura con la que nos cuenta la historia James Wan. Es decir, logra crear los momentos... Ya se te echaste para atrás. Sí, ahorita. No, ahorita con la escena esa que vi. Fíjate que logra crear atmósferas muy interesantes, logra jugar no nada más con la mansión embrujada, de repente hasta se engolosina porque hay fantasmas, hay maldiciones, hay exorcismo, hay posesión. Todo ese tipo de cosas las involucra. Primero a través de la familia que llega a esta casa, pero sobre todo a través de los dos personajes principales que son interpretados por Patrick Wilson y Bria Farmiga, que están basados en personas de la vida real, la familia Warren, dos esposos que se dedican a estudiar lo paranormal, los fenómenos extraños
y demás. Se dicen de monólogos. Ella pues tiene esta percepción de cuestiones extrasensoriales y demás. Y fueron conferencistas, participaban en programas de televisión, escribieron libros, se escribieron libros sobre ellos y bueno, ya tenemos esta película sobre uno de los casos que ellos estudiaron, que es el de la familia Lutz. Esta familia, una pareja y sus 5 hijas llegan a esta casa y tal y como te decía en el comentario previo, ¿no? Cosas extrañas empiezan a suceder y llegan ellos a investigarla. En ese sentido, no vale la pena decir nada más. Creo que es una experiencia que el público debe disfrutar en la comodidad de la sala cinematográfica, en la oscuridad, sintiendo ese susto extremo que nos puede provocar la cinta. La historia se ubica en el 71 y el director filmó la película con ese estilo de película setentera de terror. Eso nos aleja muchísimo y muy afortunadamente del exceso de los efectos visuales por computadora. Es decir, la película se mantiene más a través inclusive de efectos físicos, ¿no? De que estemos aquí platicando y de repente algo se mueve por atrás, se empieza a mover la planta, lo que tú quieras, ese tipo de cuestiones que si están bien manejadas lo logran. Estaba leyendo esta mañana al crítico de cine de la Rolling Stone, la original, Peter Travers, y decía, esta película, parafraseándolo, ¿no? Esta película verdaderamente me asustó. Y esas son cosas que únicamente es bueno decirlas de una película. Es el único lugar, el único estilo de cosas donde se le puede hacer un elogio al que te estén asustando de esa manera. La película funciona muy bien. Hay un trabajo de cámara sensacional. Justo anoche estaba yo viendo en casa Insidious, que es la película previa a este director, y ya lo trabajaba, ¿no? Tomas sin corte, donde la cámara va rodeando al personaje, subjetivas y ese tipo de cuestiones que a la hora de la hora funcionan de maravilla. ¿Qué significa Conjuro? Creo que eso es nadie lo ha dicho. He leído varias reseñas y nadie lo ha comentado. Estábamos checando hoy también el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es una especie de invocación, un ruego para sacar espíritus malignos. Se utiliza también como un sinónimo de exorcismo y en ese sentido la película también tiene referencias al exorcista. Muy bien, Conjuro. Ahora tenemos otras 2 opciones. Tú nos vas a traer otras 2. Mira, 2 referencias, porque a la hora de ver El Conjuro yo no dejé de pensar en 2 películas muy importantes, muy interesantes. Una de ellas es The Amityville Horror, Terror en Amityville, una película que también está basada en un libro de Jay Anson, que Jay Anson lo escribió junto con las personas, la familia que vivió este asunto, perdón, es la familia Perrón en El Conjuro y es la familia Lutz en Amityville, que es un caso que los Warren también investigaron posteriormente. Inclusive hacia el final de la cinta reciben una llamada y dicen, hoy tenemos un nuevo caso. Ese nuevo caso se refiere a Amityville. Ahí estamos viendo a Rod Steiger, un actor de gran renombre que participaba como un sacerdote, que a la hora de ir a tratar de hacer la bendición de la casa era literalmente expulsado por las fuerzas malignas que vivían allí. La película es protagonizada por Josh Brolin, por el papá de Josh Brolin, James Brolin, y por Margot Kidder, la que fue Luisa Lane con Christopher Reeve. Y es una película que generó varias secuelas y que ha estado rodeada de polémica porque ha habido muchos comentarios adversos de que se ha tratado de investigar si realmente lo que comentó esta familia era real o lo inventaron. Y bueno, en ese sentido, la mayoría de las conclusiones es que es una exageración. La familia vivió allí unos 28 días y se salió de la casa supuestamente por todo lo que estaba sucediendo. La otra película, Andrea, que quiero que comentar es un poco posterior, del 82, se llama Poltergeist, Juegos Diabólicos, es como se llamó en México. Sí, bueno. Es una película que escribió el guión Steven Spielberg, la produjo, la dirige Tobe Hooper, pero la película sin duda tiene todo el sello Spielbergiano, de la familia suburbana, de lo que le sucede, ¿no? También es una familia que llega a un nuevo hogar y este hogar también está empiezan a suceder poco a poco cuestiones terribles. Esta cinta, lo que tiene de interesante es que fue muy exitosa, muy exitosa en su momento. Grandes efectos especiales, ahí estamos viendo, ¿no? Una escena donde una fuerza invisible está acosando a uno de los personajes principales. Y el entorno de la familia típica estadounidense que está haciendo ahí, bueno, la escena del niño que el juguete payaso se le echa encima es también aterradora, ¿no? Esta es una casa que, aunque era nueva, había estado construida encima de un cementerio, ¿no? Eso era lo que ocasionaba que este fenómeno de poltergeist se presentara. La escena icónica, esta es la famosa niña de la película, la escena icónica de la cinta, la que es la imagen del póster, es cuando
la niña está ya en la medianoche, ¿no? Ya que la transmisión de la televisión se acabó y está el ruido de la tele, ¿no te acuerdas? Cuando ya es nostálgico porque ya no vemos eso, cuando ya no hay nada en la transmisión, la niña hablaba con seres a través de la televisión y tocaba con sus manitas la pantalla. Esa era la gran imagen del póster de la película. Y en los 3 casos de las películas que hemos hablado está la constante de que a través de los niños es como inician los contactos de la cuestión paranormal. Se ve increíble. ¿Este de cuándo es? Es una película de 1982. 82. En ese mismo 82 Spielberg estaría estrenando E.T. E.T., y sí. tenía un contrato, parte de su contrato con Universal Pictures era que no podía tener su nombre como director de ninguna otra película previa. Entonces se rumora que él en su mayor parte, junto con Tobe Hooper, no en lugar de, junto con, codirigieron la película, pero no puede recibir su crédito. Es también de las primeras veces en que el nombre de Spielberg aparecía ya como un elemento de venta, porque él ya tenía películas previas que lo habían consolidado, como Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, Los cazadores del arca perdida y demás. Entonces, ahorita ya su nombre aparece hasta en series de televisión como productor ejecutivo, pero su vinculación es tangencial, es menor, es cuando él brinda su bendición para tal o cual proyecto. En esta ocasión, en el caso de Poltergeist, estaba absolutamente involucrado con ella. Venga, muy bien. Pues ahí está la recomendación de terror, horror para este fin de semana que ya se estrena. Y por último, dinos, Charlie, ¿dónde te localizamos? Muchísimas gracias, Andrea. Les agradeceremos que nos sigan a través del podcast cinemanet.mx. Ese es nuestro portal. Estamos en facebook.com/cinemanet, en @cinemanet en Twitter y en nuestro canal de Cinemanet que está en Cinemanet 1 en YouTube. Así es como lo pueden ustedes encontrar. Excelente, ahí lo tienen ustedes. Entonces sí recomendamos el concurso. Absolutamente recomendable para un muy buen susto, una película con una gran manufactura. Perfecto, ahí está la recomendación entonces cinéfila de este fin de semana. Gracias.